¿Escuchaste alguna vez relatos de vampiros en Tucumán? Bueno, relatos de situaciones semejantes a lo que se ve en películas hollywoodenses, supongo que no. Pero en mi caso sí escuché relatos de apariciones que tendrían cierta semejanza con algunas características de los vampiros. Por ejemplo, una de esas características es que el vampiro no entra a la casa de la víctima, sino con el permiso expreso de la misma. Y resulta que en estos relatos que me llegaron, llega a pasar eso mismo. Verán, hace un tiempo narré un relato que recogí de primera mano de alguien que vivía solo en una casa en medio del campo en Famaillá. Este señor pedía una ayuda especial. Relataba que, en la soledad de ese campo, cuando llegaba la noche, debía prepararse, es decir, trancar puertas y ventanas del rancho, porque aquella aterradora visita vendría por él. Contaba que con la oscuridad llegaban esos ruidos de pasos que venían hacia su casa. Parecían venir desde lo profundo del monte. No importaban las embestidas iniciales de sus perros, porque luego de un rato se alejaban, mostrando temor, y era cuando comenzaban a llorar. El sonido de tales pisadas iban a detenerse justo en la puerta de su casa. Allí la podía ver. Decía que era una mujer que vestía una especie de túnica blanca. Era bastante hermosa y con una voz muy dulce le pedía que la dejara pasar, pero claro, él no la conocía, y sin embargo ella le llamaba por su nombre. Esta curiosa visita tenía lugar todas las noches de los martes y viernes. Entonces le preguntamos a este señor si por qué no la hacía pasar, y él, digamos, visiblemente asustado, dijo que la primera vez lo intentó, pero algo le hizo sentir desconfianza. Fue la actitud de sus perros que lloraban con la cola metida entre las patas. Entonces, al negarse a hacerla pasar, vio el cambio en ella. Su rostro, su mirada, mostraban una maldad que lo dejó helado. Así que cerró la puerta y puso la traba, pero escuchaba la voz de esta mujer, una voz ya cambiada, que con insultos y amenazas le decía, le ordenaba que la hiciera pasar, y así este hombre se pasaba toda la noche hasta el amanecer atrancando la puerta, rezando y rogando no dormirse, porque creía que de hacerlo, ella entraría al rancho por él. Lo extraño de esta historia es que ella solo permanecía parada, del otro lado de la puerta, pidiendo entrar, pero sin hacer más nada, ni siquiera empujar la puerta o buscar otra alternativa. Lo más perturbador era que sus perros permanecían dentro del rancho, con él, aullando y llorando. Tampoco hacían por atacar la extraña visitante. Pasaron algunos años y de este señor no supe más, hasta que una tarde escuché un caso que de inmediato lo asocié al de este señor. Dos jóvenes, 20 y pico de años, me contaron algo que vieron casi por la misma época del relato anterior, algo muy similar y además casi en el mismo punto geográfico. Cierta noche, el auto en el que viajaban estos dos amigos y compañeros de estudios, quienes regresaban desde San Miguel de Tucumán a Monteros, tuvo un desperfecto y se detuvo pasando la ciudad de Famaillá, en plena ruta 38, varios kilómetros antes de llegar a Acheral. Estos jóvenes viajaban de regreso a la ciudad de Monteros y lo hacían en esos autos piratas, junto a otras personas. Ya era muy tarde y muy poco movimiento había en la ruta. Tras la falla del vehículo, se detuvieron en la banquina porque el motor había recalentado y humeaba. Los pasajeros, luego de descender, miraban para todas partes en busca de auxilio. Fue en ese momento en el que una chica que iba con ellos, llena de espanto, gritó: «¿Qué es eso? ¡Miren!». Desde la banquina del otro lado de la ruta, a no más de 40 metros, y metiéndose en dirección al monte, iba, lo que algunos reconocieron, una mujer toda de blanco. Su ropa, a la luz de la luna, reflejaba como si fuera fosforescente.
Todos se quedaron en silencio, observando a aquella mujer, la cual sin dificultad alguna se abría paso entre los matorrales y parecía caminar por aquella zona de muy difícil acceso. Y digo parecía, porque no estaban seguros si en verdad lo hacía, pues no se la veía luchar contra los arbustos, más bien se la veía desplazarse sin la menor dificultad, y así se fue perdiendo hasta desaparecer de la vista de todos. Cuando creyeron que todo pasó, escucharon un grito a lo lejos, tal cual el grito de las brujas, seguido de una carcajada. El chofer del auto dijo que, de interminables viajes por la ruta 38, era la primera vez que veía algo así. Cuando me contaron esto, uno de los jóvenes se refirió a la idea de vivir muy cerca de donde vieron aquello, diciendo que no querría cruzarse por su camino. Entonces vino a mi mente aquel relato de ese solitario señor cuya casa se encontraba próxima a la zona donde pasó esto último. Les pregunté si por casualidad eso pasó un día martes. Ellos se miraron y respondieron que no, que pasó un viernes a la noche. ¿Recuerdan? Esa entidad o lo que sea le visitaba a aquel señor todas las noches de los días martes y viernes. Qué curioso, ¿no? ¿Será que lo que esos testigos vieron era lo mismo que llegaba en esas noches a la casa de aquel solitario hombre en medio del campo? Como fuere, lo que me ha llamado mucho la atención fue que esta mujer se quedara esperando que le abran la puerta, pidiendo entrar, pero sin hacerlo a la fuerza. Me recuerda mucho a lo que se cuenta sobre los vampiros, ¿no lo creen?